Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta temporada estamos tratando los cetáceos, el gran grupo de mamíferos marinos que incluye a las ballenas y a los delfines. En el episodio de la semana pasada hablábamos de los misticetos, las ballenas de barbas, unos animales enormes y fascinantes que forman uno de los dos principales grupos de cetáceos actuales. Esta semana nos toca hablar del otro gran grupo, los odontocetos. Odontocetos quiere decir ballenas con dientes en latín, y para sorpresa de nadie podemos distinguir a los odontocetos de las ballenas de barbas porque unos tienen dientes y otras no. Los odontocetos son un grupo un tanto difícil de nombrar sin usar su nombre científico porque son muy diversos. Incluyen tanto animales relativamente pequeños como las marsopas como a gigantes como los cachalotes, pasando por orcas y delfines, incluyendo alguna rareza como los narvales, que básicamente son unicornios de mar, y delfines de río con cara de no saber qué hacen con su vida. Os dejaré en la descripción una imagen que agrupa a la mayor parte de los tipos principales para que os hagáis una idea de la pinta que tienen. Sin embargo, una vez nos movemos más allá de lo superficial, los odontocetos tienen una serie de características en común que los unen y los hacen un grupo de animales interesantísimo, y uno de mis favoritos personales. Los odontocetos se caracterizan en primer lugar por su modo de vida. Aunque se los puede encontrar en todo tipo de ambientes, tienen en común que se alimentan principalmente de peces y calamares, que suelen ser rápidos y no dejarse cazar así como así. Tienen en común también el comportamiento social, y se los suele encontrar en grupos con relaciones complejas entre sus miembros. Pero sin duda la característica más sobresaliente del grupo es la ecolocalización. Una parte muy importante de la percepción del mundo de los odontocetos viene del uso de un sonar biológico. Aunque este nombre siempre me ha parecido injusto. Los delfines desarrollaron el sonar primero, así que es el nuestro el que debería estar aclarado y llamarse sonar tecnológico. El sonar o ecolocalización es la capacidad de percibir objetos mediante el eco que reflejan cuando el sonido choca contra ellos. Esto puede sonar raro, pero no lo es tanto. Nuestra vista percibe objetos mediante el eco que reflejan cuando la luz choca contra ellos. Es el mismo principio. La diferencia es que hacen falta tipos de sonido muy específicos para conseguir que los objetos normales reflejen ecos que sean fáciles de detectar e interpretar, y son sonidos que no suelen estar disponibles de forma natural, así que los odontocetos y los murciélagos y algunos pájaros emiten los suyos propios. Esto tiene la ventaja de que el animal conoce exactamente el sonido original porque lo emitió él, así que puede examinar las diferencias con el eco que le llega de vuelta y saber cómo el objeto distorsionó el sonido original. También sabe exactamente cuándo se emitió el sonido original, lo que le hace fácil calcular la distancia e incluso el movimiento relativo del objeto que está examinando. Estos sonidos que emiten los odontocetos se llaman clics, y en vez de describirlos o peor todavía intentar imitarlos, os voy a poner una grabación de los sonidos de ecolocalización que emiten los cachalotes, los odontocetos más grandes. Mola, ¿no? Es un poco inquietante, pero me encanta. Mientras el animal está nadando y buscando comida, emite los clics más separados que escuchasteis al principio. Pero cuando encuentra una presa potencial, comienza a emitir sonido de forma mucho más rápida, como vimos más hacia el final de la grabación. Esto le permite recoger más información sobre la posición y la velocidad del objeto que está intentando interceptar, que normalmente es un jugoso pez o un calamar. Pongo un cachalote porque son los campeones de la ecolocalización. Cuando cazan se llegan a sumergir a más de 2 kilómetros de profundidad durante 1 hora o quizá hora y media. Esto es una auténtica proeza para animales que, recordemos, respiran aire. Cuando llegamos a profundidades tan grandes la luz escasea mucho y los ojos dejan de ser muy útiles, así que por eso los cachalotes han desarrollado mucho su capacidad de encontrar presas mediante el sonido. Como curiosidad, su gran tamaño y la capacidad de ecolocalización convierten al cachalote en uno de los pocos depredadores del calamar gigante, un animal muy difícil de encontrar incluso para los investigadores humanos. Los cachalotes son alta tecnología. Estos clics de ecolocalización que emiten los odontocetos son muy altos. En el caso de los cachalotes pueden incluso causar lesiones a los buceadores que se acercan demasiado. Aunque este caso de los cachalotes es muy extremo, los clics de otros odontocetos como delfines y orcas también tienen un volumen muy respetable. Son sonidos extraños, y se tardó bastante en descubrir exactamente cómo se emiten, porque no salen de la garganta. Las estructuras que los generan se llaman labios fónicos, y la verdad es que se parecen mucho a un par de labios. La diferencia principal con los labios que todos conocemos y amamos es su posición. Los labios fónicos están localizados en la nariz, dentro del espiráculo, ese agujero que tienen estos animales en la parte de arriba de la cabeza y que usan para respirar.
Los clics se producen cuando el animal hace pasar aire a través de los labios fónicos, de forma parecida a como un trompetista tensa sus labios humanos y hace pasar aire a través de ellos mientras toca. Aquí es cuando entra en juego otra estructura muy característica de los odontocetos, el melón. Cualquiera que haya visto un delfín o una orca se habrá dado cuenta de que tienen un cabezón redondeado bastante característico. Esa redondez no está causada por el cráneo que hay debajo, que como vimos hace un par de capítulos es muy compacto, y tiene un morro muy largo, casi se parece un poco al de un pájaro. La causa de la redondez que vemos es la presencia del melón, que es básicamente una bolsa de grasa, pero no de cualquier grasa, ojo. La grasa del melón tiene una composición muy específica que la hace muy buena a la hora de transmitir y amplificar sonidos, y su función es enfocar y transmitir la energía del clic hacia la parte frontal del animal, más o menos como una lente que pudiésemos usar para enfocar luz. De nuevo, el cachalote es el campeón de estas cosas, como demuestra su gigantesco cabezón. En su caso, además del melón habitual, hay un enorme órgano lleno de una grasa especial distinta a la del melón, llamada spermaceti, que quiere decir esperma de ballena en latín. No es esperma. Nadie necesita guardar tanto esperma y mucho menos en una bolsa en la cabeza. Pero debido a su color y textura, los balleneros lo llamaban así y así se quedó. No se conoce muy bien la función de este órgano, pero está muy pegado a todos los otros órganos de colocalización, así que la teoría que tiene más sentido es que sirve como cámara de resonancia para amplificar y modular los clics. Es casi como si cada cachalote viniese con su propia sala de conciertos con muy buena acústica. Los cachalotes son alta tecnología. Desgraciadamente, el spermaceti era muy apreciado para hacer velas, combustible para lámparas, etc. ya por el siglo XIX, así que en su momento se los cazó hasta el borde de la extinción. La grasa de ballena fue el combustible de la revolución industrial, y los efectos de esto en la población de cachalotes y otros cetáceos siguen notándose hoy en día. Pero, en fin, volviendo a lo nuestro. El resultado de todos estos sistemas tan complicados y especializados es la capacidad de crear clics más graves o más agudos, más rápidos o más lentos, más fuertes o más débiles, y ajustarlos para que el eco que vuelve proporcione la mayor cantidad de información posible. Pero por supuesto da igual lo informativo que sea el eco si no lo podemos escuchar. Así que ¿cómo reciben los ecos los odontocetos? Bueno, los oídos de mamíferos han evolucionado para recibir sonido que se transmite a través del aire, y no funcionan tan bien debajo del agua. Mucho menos si necesitamos un oído muy fino capaz de detectar pequeños cambios en el eco de los clics que emitimos hace unos milisegundos. Los odontocetos, pues, han perdido el oído externo, lo que es el agujero de la oreja, y en su lugar reciben el sonido a través del hueso de la mandíbula de abajo. Esto es posible gracias a un agujerito que recorre el interior del hueso de la mandíbula, y que contiene el mismo tipo de grasa que el melón, esa grasa que es tan buena a la hora de transmitir el sonido. Así que, como podéis ver, los odontocetos tienen el cuerpo muy modificado para poder usar la ecolocalización de forma muy efectiva, y eso es justo lo que hacen. Los estudios de comportamiento que se han hecho en delfines nos indican que su sonar es considerablemente mejor que nuestra vista. Un delfín puede detectar pequeños objetos como por ejemplo bolitas de acero de menos de 10 centímetros de diámetro a más de 70 metros de distancia. Puede también encontrar objetos enterrados, o distinguir entre objetos de distintos materiales o incluso entre superficies de distintas texturas. Más impresionante todavía, son capaces de hacer esto incluso cuando hay investigadores intentando hacerles la vida difícil y poniéndoles todo tipo de interferencias. Con todo esto es fácil ver por qué la aparición del sonar dejó completamente anticuados a los cetáceos primitivos que seguían intentando cazar peces a ojo. Es decir, ni siquiera eran capaces de localizar cangrejos enterrados en la arena a 20 metros de distancia. Por favor. Pero bueno, bromas aparte, el sonar es una herramienta muy efectiva. Y esto podemos deducirlo simplemente viendo la cantidad de energía que los odontocetos gastan en el desarrollo y mantenimiento de toda esta serie de estructuras tan complejas. La energía es la moneda de la evolución, y si estos animales han tenido tanto éxito y se han diversificado en tantas formas y han ocupado tantos hábitats distintos, significa que la inversión en el sonar da más energía de la que se gasta. Esto incluye el gasto en cerebro, que no es poco. Las neuronas son muy caras de producir y mantener, y necesitas muchas para recibir y procesar la cantidad enorme de información que viene del sonar. Y hablando de cerebros, los odontocetos deben andar sobrados de energía, porque la gastan generosamente en tejido neuronal. En general es algo difícil comparar los tamaños cerebrales de animales muy diferentes, pero los biólogos usan habitualmente una aproximación denominada coeficiente de encefalización. Básicamente lo que se hace es juntar muchos datos de tamaño corporal y tamaño cerebral de muchos miembros de un grupo determinado, en nuestro caso, por ejemplo, los mamíferos, y se saca la media. Esto nos dice cuál es la relación de tamaño típica entre el cuerpo y el cerebro para nuestro grupo. Una vez tenemos esta relación típica, podemos mirar cualquier animal, calcular la relación entre su tamaño corporal y cerebral y ver si está por encima o por debajo de lo normal. Esto se calcula matemáticamente y se expresa con un número que es el coeficiente de encefalización del que hablábamos antes.
Si este número es 1, el animal está perfectamente dentro de la media. Si es menor que 1, el tamaño de su cerebro es menor de lo esperado, y si es mayor que 1, su cerebro es más grande de lo que esperaríamos dado el tamaño de su cuerpo. El coeficiente de encefalización de los cetáceos dependiendo de la especie está entre 3 y 4. Eso es muy grande. Tengamos en cuenta que en general la mayor parte de los primates no humanos, como por ejemplo los orangutanes, los gorilas o los chimpancés, están entre 2 y 3 y se les considera animales inteligentes. Por si os lo preguntabais, el coeficiente de encefalización de los humanos está alrededor de 7, pero nosotros somos un caso especial en ese sentido. Y bueno, además en principio un cerebro grande no tiene por qué ir acompañado de una alta inteligencia. ¿Y qué es inteligencia al fin y al cabo? Bueno, para evitar meternos en terrenos filosóficos y escabrosos, vamos a verlo de forma un poco pragmática. Desde el punto de vista de la biología, como vimos antes, los cerebros son caros. Si un animal tiene un cerebro tan grande es porque lo quiere para algo. En el caso de odontocetos, todo ese tamaño extra podría estar ahí para procesar datos de ecolocalización, por ejemplo. Pero nuestras observaciones de cetáceos en cautividad y libertad nos indican que esa no puede ser toda la historia. Si el cachalote era el mejor ejemplo para explicar ecolocalización, la orca es el mejor para hablar de inteligencia. Las orcas forman grupos familiares bastante estables, de 3 o 4 individuos más o menos, que a veces se combinan para formar manadas grandes de hasta 20. La inteligencia de las orcas queda bien demostrada en sus técnicas de caza en grupo. Se las tiene visto coordinándose y relevándose para perseguir ballenas de barbas hasta el agotamiento, para después matarlas cuando están demasiado cansadas para defenderse. También se las ha filmado coordinándose para crear olas y volcar un trozo de hielo en el que había una foca refugiada. Algunos grupos han aprendido a robar peces de las redes de pescadores, y otros han desarrollado técnicas avanzadas de caza, como la que comentábamos hace un par de episodios, en la que se varaban voluntariamente para atrapar crías de lobo marino que están cerca de la costa. Lo curioso de este tipo de cosas es que las orcas más viejas del grupo parecen enseñar a las jóvenes, así que parece que hay algún tipo como de cultura, de algo que se conserva en el tiempo. Pero las orcas no son las únicas que tienen organización social. Los delfines mulares, que son esos grises que parecen estar siempre sonriendo, no son tan simpáticos como parecen a veces. Su organización social se parece a la de los chimpancés. Tenemos alianzas más o menos fluidas de machos que tienden a ser muy agresivos y dominantes, y que se pelean por el territorio de las hembras. Los cachalotes, por su parte, se parecen más a los elefantes. Tenemos grupos de hembras de más o menos 10 individuos, y los machos, que son mucho más grandes, cuando llega la pubertad se van a vivir solos por el mar adelante, y solo vuelven a encontrarse con grupos de hembras de vez en cuando a ver si es su día de suerte. Considerando que tenemos animales con un cerebro grande, grupos sociales complejos y mucha habilidad para emitir y recibir sonidos, no debería ser una gran sorpresa para nosotros aprender que tienen muy buenas habilidades de comunicación. Los odontocetos no se callan y son capaces de modificar los clics que usan para ecolocalizar con el fin de transmitirse mensajes entre ellos. La facilidad que tiene el agua de transmitir el sonido hace que puedan comunicarse rápidamente y a largas distancias. Desafortunadamente no tenemos muchos detalles sobre el código exacto de comunicación de los odontocetos, ya que al igual que las ballenas de barba son difíciles de observar. Los únicos datos extensos que tenemos vienen de animales en cautividad, y probablemente esos no nos estén diciendo nada bonito. Lo que sí se sabe es que los sonidos que usan para comunicarse son muy diversos. Los odontocetos tienen muy buen control sobre el aparataje que produce sonido, al igual que lo tenemos nosotros sobre nuestras cuerdas vocales, lengua y labios, y usan este control para emitir mensajes realmente complicados. Estos mensajes además tienen ciertos patrones que se repiten dentro de grupos que viven cerca, pero que cambian si comparamos animales que viven en lugares alejados, y a veces también varían entre grupos relativamente cercanos. Esto en la práctica quiere decir que los odontocetos tienen distintos lenguajes y dialectos, y que son capaces de aprenderlos de su grupo social igual que los pájaros cantores o los humanos. En el caso de los cachalotes, sus sonidos sociales están empezando a estudiar en detalle, y se ha descubierto que tienen variaciones que los distinguen a nivel individual. Los cachalotes son alta tecnología. La comunicación en cetáceos es uno de los misterios más fascinantes de la biología. ¿Qué se estarán cantando estos animales mientras exploran las enormes profundidades del océano? Puede que sean cosas sencillas como «aquí hay peces» o «yo la vi primero, lárgate». Pero hay gente que trabaja en esto que está convencida de que estos animales están diciendo cosas mucho más complicadas. ¿Se darán instrucciones detalladas las orcas sobre cómo cazar focas? ¿Tendrán largos debates los cachalotes sobre si deberían comerse o no a este humano que está buceando entre ellos? ¿Conservarán en su memoria colectiva historias sobre los malos tiempos de los balleneros? No lo sabemos, pero la biología avanza mucho, y en combinación con otras disciplinas como las ciencias de la información puede que los próximos años nos revelen cosas realmente sorprendentes.
es un gran momento para aprender biología. Y hablando de cuánto avanza la biología, la próxima semana vamos a hablar de un avance reciente que ha revolucionado en muchos sentidos nuestra forma de hacer biología. Esto es la tecnología CRISPR-Cas, que hace relativamente fácil, barata y consistente la edición genética de todo tipo de organismos, y que últimamente ha recibido mucha atención al haberse usado para editar embriones humanos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.